Bueno, ni les cuento lo que son los cortes, todas las cosas que acá pasan y que nos decimos. Juliana Rodríguez se suma también a la mesa, periodista de La Voz del Interior, y que ha seguido tan de cerca el Congreso, que bueno, es un placer tenerte y pedir también una especie de balance o evaluación de lo que ha sucedido, porque hemos hablado ya un poco de lo que sucede, de lo que ha sucedido con las cosas de color, la visita de los Reyes y demás, pero además ha habido cuestiones que hacen a la lengua misma y a la evolución y hacia dónde vamos, hacia el futuro, bueno, de todo eso. Para eso te convocamos, quiero decir. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Creo que pasan dos cosas un poco con el Congreso, Sí. que era el programa y los temas que se habían propuesto como ejes centrales, que muchos estaban vinculados a la lengua en relación con la tecnología, con el emprendimiento, con la cultura, con la ciencia. Eran como algunos de los ejes generales que, por lo menos hasta ahora, fueron los que se fueron tocando en todo este Congreso. Pero creo que lo notable es también que se fueron colando otros temas que no estaban previstos dentro de la programación oficial, pero que los disertantes y los panelistas fueron colándolos. ¿Y como qué? Que te haya llamado la atención de todo lo que pasó. Mira, ¿no? me parece que fue interesante, por ejemplo, dos contrapuntos en estos últimos días. Uno con respecto a lengua y educación, que fue el de Mempo Giardinelli con Finocchiaro, que el tema de la educación pública y de los contenidos... Medio que se trenzaron, ¿no? Sí, hubo una cosa picante ahí que hace lo que también genere cierto interés, las disertaciones tan académicas. Me parece que eso también fue un poco picante. Sí, y hablando de la comunicación también. Un condimento político, la discusión sobre educación. Y el otro tema del que tanto se habló, que no estaba en el programa, que era la perspectiva de género, estuvo en un montón de mesas. Por ejemplo, en la cual estuvo Luisa Valenzuela, que sacó el tema a continuación. Me parece que esos temas que no estaban formalmente presentados y que desde afuera la gente reclamaba que se discutieran, se terminaron discutiendo de alguna manera. Bueno. Y una evaluación en ese sentido, en el tema de género, ¿a qué conclusión se llegó? ¿Se habla con X, no con E, que sí, que no, todo vale, no vale? Porque hay tanto material por lo que estuve viendo, por lo que estuve escuchando Sí. y por lo que se veía en streaming y lo que estuve presente, es difícil llegar a una conclusión de que se ha generado o que se haya propuesto una nueva que se norma. vaya a aceptar o no determinadas Claro, me parece formas que de lo hablar. interesante fue la problematización y la discusión, que va mucho más allá de si hablamos o no hablamos con Sí, E. Pero parece que va para ese lado, ¿no? Pero lo que planteó Luisa Valenzuela y Claudio Piñeiro también, que me parece que fue interesante, es quizás la discusión no es, ay, vamos a hablar todos con E, sino ¿por qué se plantea la necesidad de hablar con E? Y probablemente porque el lenguaje tenga algunos sesgos sexistas que está bueno problematizar y discutir. Y eso sí se habló en estos días en el Congreso, sin llegar a conclusiones y sin imponer una nueva norma, que me parece que no es la idea. Pero bueno, se coló el tema, estuvo Bueno, ahí. y se plantea la apertura, ¿no? Cada uno se acomoda o habla de la manera en que le queda más cómodo también, ¿no? Me parece que va por ahí, ¿eh? Exactamente. Bueno, volvemos a los Reyes, porque vamos de un lado para el otro y a Claudia le tocó servirlos, así que bueno, algunas de las intimidades, ¿comieron, no comieron? ¿La seguridad cómo era? Bueno, la seguridad era extrema, por supuesto que tanto para la presidencia como para los Reyes más. La gente creía que llegaba una comida de 600 personas donde iba a estar conversando con el rey. No, se manejaba el rey en helicóptero y con toda la seguridad del caso, lo mismo Macri y Aguada, llegaban a una parte como a un VIP que se los esperó. Y la duda era si comían o no comían, porque estaba tan ajustado el timing y fue muy lerdo que se desplazaron estas 600 personas invitadas desde el Teatro San Martín hasta el Centro de Convenciones. Así que bueno, tuvimos cintura para recibirlos. Primero empezamos con un café y un té y unas colaciones salteñas, norteñas, porque había traído yo especialmente eso. Y después, bueno, me dicen, bueno, miren, el rey y Macri van a comer solamente plato de lomo y se van. Y la otra gente tenía que comer, hacer la recepción y demás. No hay tiempo para darles de comer. Entonces ahí se le ocurrió a protocolo, y que era totalmente informal lo que se hizo, llevar a este VIP, que era un living como en el que estamos, unos platos de humita para que probaran la humita y comer en la falda, como quien dice, a tenedor, la humita. Y Leticia quedó encantada con la humita. Bueno, de ahí pasaron a comer, yo empecé el servicio cuando ya estuvo toda la gente sentada, y aparecieron los Reyes y Macri, y se dio por comenzado el almuerzo. Con lo cual yo decía, tengo que abrir mi cabeza, estos van a comer humita y el rey tiene que estar comiendo el lomo, porque ya se va. Y así lo hice. Entonces ellos iban comiendo el lomo. Leticia también otra cosa que había pedido para el postre, fruta.
y cuando vio el volcán que yo le había hecho al rey, que era el volcán de chocolate, que había puesto un almíbar de peperina con frutas y hojitas de peperina, Se que salió tentó. riquísimo. Claro, lo quiso también. Riquísimo, salió. No quedó nada frisado por ahí. Claro. Se tentó Leticia y la comió. Pero es que vos sabés que cuando dije la peperina, como decía, hago helado de peperina, no, porque me parece que el helado de peperina es muy jugado, no sé si les va a gustar a la gente para acompañarnos al volcán. Entonces me ocurrió y tenía que poner las frutas del sur de nuestros bosques, que hoy tenemos arándanos, tenemos producción de frambuesa, de frutilla, y antes, hace 20 años no había un arándano, Claro. Hoy estamos exportando arándanos. Y antes de que ellos probasen algún bocado, Sí. ¿esto era chequeado por alguien de seguridad? Sí, hubo seguridad en la cocina, yo a todo mi personal les había advertido, chicos, no se sientan molestos si viene una persona y mete el dedo en una salsa y la prueba. Podía y pasar. se hace un estudio, porque sí pasó y sí hubo un control exhaustivo de... Inclusive con pulseras tipo electrónicas tenían, ¿no es cierto?, los mozos que mozos. estaban determinados para atenderlos estaban con pulsera electrónica, y los dos que estuvieron adentro del VIP también. Me impresionó la seguridad, pero se mantuvo en todo orden el almuerzo. Y después que tenían, para no llegar a estos atrasos, ellos a las 4 de la tarde tenían que estar ya en conferencias en otros lados. O sea que como me llegaron tarde, tuve que hacer un servicio velocísimo. Digo, bueno, presionando todo el personal, que les decía, miren la cabeza, hagan fila, como cuando íbamos en el colegio, caminen, para que no perder un minuto, porque la gente estaba muy jugada en el tiempo. ¿Los reyes son queridos en España? Sí, la realeza, monarquía, la sí. realeza, Hay ya digamos, un ¿es debate aceptado? también. Allá hay un debate contra las monarquías en general, Sí. en todas partes. Por eso lo que decíamos al principio, de que se tienen que ayornar a los modos ciudadanos, una forma de aplacar un poco eso, porque ya como que mucha gente piensa que las monarquías atrasan. Claro, que debieran Como desaparecer, ya no son que de esta contrastan. época. Pero en general en España son muy populares, salvo, recordemos que hubo un montón de años, casi 50, de franquismo, donde el rey no pudo ejercer, el papá de Juan Carlos, o sea, del papá a su vez de Felipe VI, que Felipe ya estuvo una vez en Córdoba, había estado como príncipe de Asturias. Ajá. Yo no lo sabía, me lo comentaron de que muy jovencito... Ajá, mira. Claro. Había estado en Córdoba, no en visita oficial, pero estuvo en la universidad, porque nosotros tenemos una colectividad española muy grande en Córdoba, muy grande, muy numerosa. Y bueno, vino a visitar Córdoba como príncipe de Asturias, ahora viene como rey. En Córdoba ningún rey de España había estado. Juan Carlos, también de Borbón, de la casa de Borbón, de Fernando VII, lo mismo. Estuvo 6 veces en la Argentina, el papá de Felipe, que vive. Juan Carlos. Pero nunca llegó a Córdoba, estuvo en el interior, estuvo en Bariloche, en una cumbre iberoamericana, en Rosario, lo que vos mencionabas al principio, el tercer Congreso de la Lengua. Sí. Y en Buenos Aires, visitando casi todos los presidentes. La primera visita de Juan Carlos fue polémica, porque vino en el 78, en plena dictadura, después del Mundial. Y hizo ruido, porque venía un poco en una etapa muy fea de los argentinos. Después estuvo en el 85 con don Raúl Alfonsín, estuvo en el 95 en la cumbre, en el 2003 con Néstor Kirchner, en el 2004 en Rosario, o sea que vino varias veces a la Argentina y siempre tuvo palabras amables, es de estilo... Felipe VI también le regaló una frase a Mauricio Macri, apoyamos todas las reformas, que siempre es de estilo eso. Además que España tiene muchos intereses. Sí, y que fue cuestionado inclusive, porque, bueno, como diciendo que no sabe el momento que estamos viviendo, ¿no? Porque apoya los cambios, apoya las reformas. Pero y bueno, no son neutrales, por lo menos los reyes de España no son neutrales. Siempre apoyaron a las inversiones, a las empresas españolas. De hecho, recuerden ustedes, rápidamente, en la década del 90, cuando Carlos Menem abre las privatizaciones, España jugó fuerte. Vino por YPF, por aerolíneas, por Telefónica. Claro, o sea, no tienen desconocimiento de lo que pasa en cada país. Y ellos bancan. El lobby empresario, no son en esto, si se quiere, recatados. Bancan y apoyan, que lo cual está bien, desde su punto de vista, ¿no es cierto? Estaba pensando en los 50 años de ustedes, que lo celebraron en Cosquín, bueno, un lugar que los vio también crecer y nacer y demás. Y la mezcla de estilos que se produjo en esos 50 años, ¿no? Porque invitaron a distintos artistas y lo genial de la fusión de la fusión de géneros y de la fusión seguramente de frases y de palabras utilizadas por los distintos géneros, ¿no? Que hace al enriquecimiento del lenguaje. Sí,
nosotros siempre, desde que comenzamos esta historia, primero fuimos los de Córdoba hasta el 69, que formamos los 4 de Córdoba. Américo Albornoz, Héctor Pacheco y ahora Lionel Pacheco, porque falleció Lalo. Siempre el hecho de Córdoba no ser fuerte, de tener un folclore muy fuerte como lo tienen en el norte, como Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, el litoral. Córdoba estuvo siempre ahí tomando la referencia de Santiago por ser el norte nuestro, San Luis, La Rioja, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe. Entonces no nos costó mucho hacer fusionar con otros ritmos, con otra gente de distintos palos, ¿no? Y hemos grabado con todo, hemos grabado con Gianfranco Pagliaro, con Los Palmeras, con Giacomo Monti. Te hablo de los tipos que en la década del 60, 70 fueron gloria. Entonces en esta oportunidad por los 50 años invitamos Las Pastillas del Abuelo, que son un grupo de jóvenes que yo fui a ver desde que empezaban, porque soy íntimo amigo del papá de uno de los chicos. Se formaron en el colegio. Y lo invité a Piti y al hijo de mi amigo, le digo, ¿no se animan a estar en Cosquín con nosotros? Sí. Pero además con unas ganas, ganas de estar en Cosquín, porque ese público, ese maravilloso público de Cosquín, no es igual en otros festivales, es Cosquín. Lo mismo pasó con el de La Mosca, Guillermo Novelli, con el Negro Videla y con todos los chicos del folclore, ya sea el Indio Roja, Galleguillo, Facundito Toro. ¿Y qué pasa? Te pregunto, y te pregunto, Juliana, también, porque estás en esto con los nuevos géneros musicales. ¿Significa una destrucción del lenguaje? ¿Es ir para atrás? ¿Qué sé yo? Hablar del no sé, del... a ver, ayúdenme con esto nuevo, el trap, por ejemplo, ahí está, no me salía. El hip hop y el reggaetón. ¿Eso qué significa? ¿Una destrucción del lenguaje o no? Enriquece también, en definitiva. ¿No? Mira, si uno, perdón, ¿no? ¿Sí? Yo escucho todo tipo de música como mis compañeros, todo, absolutamente todo. Y hay cosas que me gustan y hay cosas que no me llegan para nada, no son quizás lo que uno está acostumbrado por vivir en este país. Ahora voy a Puerto Rico, voy a Miami, voy a Panamá y seguramente voy a encontrar que es el folclore de ellos. Claro. Pero a mí no me dice mucho, no me dice o no me dice nada porque no lo siento, porque no es mío, pero no dejo de reconocer que pertenece a un lugar que tiene mucho peso en el mundo. Y por eso que los chicos aquí caminan así, bailan, porque se copian y además, sí, bueno, pero no creo que aquí llegue a ser el lugar donde se queden a vivir, ¿no? Pero hablan español, entonces podríamos integrarlos tranquilamente. Sí, claro, sí. Yo creo que aparte todos estos géneros tienen una particularidad, todos los géneros musicales, ¿no? En general. Primero que mientras él comentaba esto, con lo que coincido, me parece que la música tiene que ver con una sensibilidad de una época, de una cultura, de el lugar donde uno vive y que va cambiando, pero también es uno de los espacios donde la lengua más se mueve, ¿no? Y las tradiciones de la grande literatura eran orales, no eran escritas. La Odisea empezó con la oralidad, por decir algo. Claro. Y me parece que es el espacio donde más se mueve la lengua también y más cambia y donde se dan más innovaciones. Sí. En todos los géneros. Mira el tango. Exacto. Cómo el tango fusionó. ¿Cuánto de nuestro lenguaje empieza? Incorporó al lenguaje el lunfardo, digamos, el bulín, todo esto del tango, y creo que esto va a seguir pasando. Todos los géneros incorporan al lenguaje y de hecho, huelga decirlo, pero el español, el castellano, el nuestro, es una lengua viva. Viva significa que está en mutación permanente, que incorpora, que da de baja. ¿Y qué va a pasar con los libros, no? Que de hecho los tenemos acá, porque creo que hiciste una entrevista a alguna escritora que dijo, bueno, que no hay que tenerle miedo al cambio, o sea, lo que se venga en materia de mutación de libros. El soporte de papel será. Sí, bueno, pero creo que ese cambio ya se activó. Hoy uno puede leer en un libro, puede leer en su Kindle o en su ebook o en la computadora o en el celular. Cambia el soporte, la lectura, el contenido continúa. Creo que quizás el tema más problemático es qué va a pasar con la industria del libro, no con la lectura como tal. Todos vamos a seguir leyendo y vamos a necesitar que nos cuenten historias o leer historia. Ahora,
cómo va a resistir la industria del libro a la caída de los últimos años, que es más compleja, sí es un tema... Es fuerte la caída. Es fuerte la caída, el papel se encareció mucho, los libros están más caros. Bueno, eso sí me parece que es un tema complejo. Ahora, la palabra, la narración, la escritura, contar historias, contar la historia en mayúscula, es algo que va a seguir siendo necesario y la lengua va a cambiar y la usaremos como se use. Y vos ves, de acuerdo a lo que dice Juliana, que hay un corte generacional muy claro. Los veteranos, voy a hablar como delegado gremial de los veteranos, nos gusta el papel, nos gusta el olor del libro, el aroma del libro. Me incluyo también. Sí. Los jóvenes, mis hijos, ni Claro. papel casi ya no existe como tal, así que vendrá esa mutación. Sí, y fíjate un detalle, estamos hablando del libro, ni te cuento, porque nosotros llegábamos a pensar, cuando nosotros grabamos los long play. Claro. Estaban los discos simples, decíamos, o el doble, y de acuerdo a eso sacábamos un long play. Y acá están, ¿no? Y Y acá ahora están. la evolución Y que habrán siguen. tenido. Y acá No, están, acá Qué siguen. magnífico. Y me acuerdo esto, que magnífico. nosotros leíamos en los contratos que decía no permitido la Reproducción. reproducción de pero nunca se habló de que iba a desaparecer el disco, ahora está desapareciendo Claro. el CD, El CD ya no y ahí viene existe, donde ¿eh? vos dijiste, Claro. la industria. La industria. Ahora la industria. un pendrive. Los autos vienen sin pasa CD. Pero todo vuelve, ¿eh? Por ejemplo, los Ahora, discos y los long play sí, también es un sí. objeto de lujo y de consumo que se vuelve a Pero las vender y de discográficas colección. están en el No. mismo Pero la problema de industria- las Sí, La industria, editoriales, lo que ¿no? dijiste, Están en el mismo de la problema. industria del libro. ¿Y Claro, a dónde va? claro. Si ahora hay distintas formas. Hay unas formas que Sí, sí. los chicos ya casi no compran discos, No, no. no escuchan radio, van a YouTube, Y Spotify, sí, se Google. manejan así. Y hay unos líos en Escucha Estados lo que Unidos ellos con quieren, eso, es con la decir, que no industria, es- porque altera todo lo que es el Exacto. mecanismo de los derechos de autor, Sí. todo eso. Está Sí. todo en mutación, pero hay que aceptarlo como... Y el alimento es lenguaje, es un modo de comunicar, sí, absolutamente. Yo creo que sí, yo creo que, bueno, como es una de las actividades primarias del ser humano, yo digo que la expresión, tanto la literatura, la música, siempre la va a tener porque es inherente al ser humano en sí. Y el comer también es inherente Sí, al ser sí. humano, una necesidad. Creo que lo lindo de todo esto, yo decía, porque este congreso de la lengua y las 1000 lenguas, y siempre me acuerdo el idioma cordobés que tenemos, porque los cordobeses se nos ríen en otros lados, porque tenemos un idioma como propio regionalista. Bueno, yo creo que la Argentina y este congreso va a demostrar de que todos tenemos que crecer y ser inclusivos, incluir el a dónde va y como los términos mexicanos, y que tenemos que crecer un poco en el sentido de evolucionar, de no que nos tenemos que seguir quedando con el formato libro en papel, porque ya la tecnología avanzó de tal manera. Sí, sí, bueno, claro. no sé si comeremos en pastillitas, después yo seré El asado. una organizadora que sirva Puede ser. pastillitas. El ¿viste? asado en pastillas. Ojalá no, ojalá no. Sí, pero no, ojalá yo creo no. que no, porque sigue siendo... medio aburrido. No. Claro. ¿Quiénes han El sido asado. los espectadores del Congreso en particular, ¿no? ¿A quiénes les ha interesado? Creo que en las últimas charlas de los últimos días, a diferencia de la inauguración, donde Claro. claramente era Protocolar. protocolar y había funcionarios y era un espacio más político que propiamente Tal de cual. discusión de la lengua, por eso digo, excepto la inauguración, Sí, que era sí. muy particular, muy singular Sí, la sí. función que cumplía. En todos los demás se vio, de acuerdo a la charla, desde muchos docentes, estudiantes, gente joven, público en general, de edades muy variadas y hombres y mujeres que les interesaba a lo mejor algunos de los temas. También hubo algunos hubo figuras muy convocantes, Dolina, Claudia Piñeiro y Sabina, exactamente, fueron figuras convocantes en calidad de personalidades. Y en otros casos, con figuras a lo mejor no tan conocidas, los temas atraían, pero creo que fue bastante como diverso el público. Y había mucha gente de otros sitios que Va a uno ser, en la va a ser en Córdoba difícil lo veía. matarles el punto a los rosarinos con Fontana Rosa. No lo veo posible. Eso fue fantástico. Porque me parece que nadie se Fue animó a decir la famosa a meterse palabra. con las malas Exacto, palabras. por ejemplo, Claro, sí. Eso fue Y fantástico. aparte como Fontana Rosa no hay otro. Claro, o sea que exacto. hay que tener una Sí, personalidad para claro, decir eso exacto, en exacto. ese contexto. Pero Podría fue haber un sido un lujo para Dolina o no. Córdoba, ¿no? Fue O no sé, o quién podría haber sido, alguien que introduzca. Dolina creo que tiene otro perfil. Otro perfil. Sí, no, no no, creo.
No. Me parece que no hay un El negro era único. Sí, Exacto. Y por eso es que no hay nadie. Ese monólogo fue desopilante. Increíble. Desopilante. Bueno, yo me quedaría horas hablando con ustedes, pero bueno, tenemos que hacer ya la pausa y el último bloque, así que te voy a pedir que me hagas el honor de elegir un libro para cada uno de los invitados. Vos, según, qué sé yo, la personalidad que hayas podido palpar acá. A ver, ¿los mostrás allá? Novela, Sí. Graciela Ramos. Ajá. A ver, me parece que a Se Claudia le le das va a a Claudia. gustar. Dale. Ahí está, ¿eh? La mala bestia, Normita Morandini. Sí, ahí está. Mira. Y acá les voy a dar a elegir. Mira, que uno te quedás vos. Sin y otro problema, Víctor. elija. Marcos Aguini Aguini. se lleva a Víctor y... Ajá. uy, Y mira. te quedás con el último de la nata. Oh, Bueno, súper agradecer a la editorial Penguin. Ahí está. El mejor. Gracias por este obsequio y bueno, que los libros eternamente sigan con nosotros, ¿no? Me parece que acá todos estamos de acuerdo. Sí, absolutamente. Sí, aguante el libro, Sí, aguante el libro. Gutenberg. Aguante el libro, ahí Sí. está. Gracias, ¿eh? Un placer A haber ustedes. charlado con Muchas ustedes. Gracias. Pausa y en un ratito vamos a hablar de economía y de política en los temas inexorables también esta semana. Pausa.